The words to which I should like to call your attention this evening are to be found in the book of the prophet Jeremiah, the 17th chapter and the 10th verse. The 10th verse in the 17th chapter of the book of the prophet Jeremiah. I, the Lord, search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. But it will be good for us, and indeed essential, that we should also bear in mind the previous verse, the 9th verse, for obviously these two verses go together. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías, capítulo 17, versículos 9, 10, 14. De todas las acusaciones que se hacen a la religión de cuando en cuando, no hay ninguna que me resulte más inexplicable como la que indica que la religión y el cristianismo están de algún modo divorciados de la vida y que se desarrollan y persisten únicamente cuando los hombres y las mujeres se dejan arrastrar por la atmósfera irreal que crean. Es la acusación más incomprensible y, sin embargo, quizás sea la que se escucha más a menudo en la actualidad, considerando la Biblia como una mezcla de mitología e historia. Con más de lo primero que de lo segundo, los hombres y las mujeres de hoy creen que en mayor o menor medida es una pérdida de tiempo considerar lo que tiene que decirnos. No tienen tiempo, dicen, para estudiar o interesarse en personas y acontecimientos cuya existencia es, cuando menos, dudosa. La vida, con todos los problemas y circunstancias que la acompañan, exige toda su atención inmediata. Las condiciones de vida en los tiempos del Antiguo Testamento, nos dicen, eran muy diferentes. Sus categorías extrañas para nuestros oídos modernos. De la misma forma, el contexto y el trasfondo del Nuevo Testamento eran tan distintos de lo que conocemos en la actualidad que uno empieza a plantearse lo que la Biblia tiene que decir acerca de la vida. A la luz de la Biblia y en sus términos, uno está entrando de inmediato en una atmósfera que, desde el punto de vista actual, es irreal y de algún modo artificial. En otras palabras, existe un gran número de personas en la actualidad que consideran la religión y el cristianismo como superstición o una droga, algo que ayuda transitoriamente a las personas a olvidar sus pruebas y problemas, transportándolas a una especie de atmósfera eleusina e imaginaria, donde todo va bien y se acaban las penas. Y, en consecuencia, las personas que siguen asistiendo a los lugares de culto son los que, careciendo de verdad, moral y de las agallas y el coraje precisos para afrontar la vida con honradez y franqueza, sin arredrarse y sin estímulo artificial alguno, se agencian cualquier cosa que les alivie transitoriamente. Nunca son demasiado escrupulosos o cuidadosos con respecto a lo que se les proporciona mientras les alivie. Esa es la forma en que se explicaría y se explica hoy en esta ciudad nuestra reunión de cada domingo. Venimos aquí meramente para alejarnos de la vida y evitar sus problemas. La religión hace por nosotros lo que a ellos las novelas y lo que el placer y el deporte hace a un número aún mayor. Ellos lo consideran una válvula de escape. Todos hemos conocido en un momento u otro el efecto estimulante y tonificante que puede producir en nosotros la lectura de cierto tipo de novela. ¿Hasta qué punto una de las novelas románticas de Scott puede hacernos olvidar nuestros problemas y tener una mayor esperanza en la vida durante un tiempo? Bien, dicen esas personas, tu religión hace exactamente lo mismo
y opera en ti exactamente de la misma forma. Te lleva a una atmósfera falsa y irreal donde cara a cara con la felicidad y el amor romántico olvidas por un tiempo todo lo que te entristece, pero solo es durante un tiempo, porque pronto deberás afrontar la vida tal como es y comprender lo artificial que era todo. Ahora bien, afirman que ellos mismos son los realistas, afrontan la vida tal como es y en su peor vertiente. No intentan engañarse con una falsa sensación de seguridad o felicidad y nos consideran no tanto con odio como una mezcla de compasión y desprecio. En ocasiones van aún más allá y están dispuestos a concedernos que, después de todo, quizá sea bueno que hallemos nuestro alivio de esta forma inofensiva mejor que de otra manera que pudiera ser peligrosa. Solo se enfurecen y disgustan cuando declaramos que solo esto es real y que todo lo demás es ceguera y engaño. Ahora bien, siendo justos, debemos admitir que una parte importante de lo que dicen semejantes personas es totalmente cierto de muchos de nosotros que nos denominamos personas religiosas. El error que cometen es que confunden la verdadera religión con el abuso de la religión. Lo que dicen de esto último es cierto, pero qué falso con lo respecto a lo primero. El hecho de que muchas personas realmente utilicen la religión como una droga no significa que la religión en sí tenga esa naturaleza. Jamás se puede afirmar lo suficientemente a menudo o lo suficientemente claro que el propósito de la religión no es dar a las personas una sensación agradable y cómoda y hacerlas felices durante unas pocas horas una vez por semana. Hay una tendencia en muchos lugares en la actualidad a recalcar este aspecto de la religión y a hacer que los oficios religiosos sean tranquilos y relajantes, porque sabemos que las personas se dirigen instintivamente a la iglesia al afrontar la muerte, ya sea la propia o la de un familiar. Ahora bien, no es asunto mío ni de nadie sentar cátedra en estas cuestiones, pero de esto estoy seguro. Las personas que solo se dirigen a Dios cuando las cosas van mal son personas que nunca le han conocido y que probablemente no le conozcan nunca hasta haber sido transformadas. El objetivo y el propósito de la religión y la predicación del Evangelio no es hacernos olvidar nuestros problemas transitoriamente, sino eliminarlos de una vez por todas, ayudarnos a superarlos. Si tan solo olvidamos nuestros problemas mientras estamos aquí cada domingo cantando himnos y escuchando el sermón, aún no hemos conocido la verdadera religión porque su función es resolver nuestros problemas. Si hasta la fecha nuestra historia ha sido que semana tras semana hemos hecho promesas en esta sala de que de ahora en adelante seremos diferentes y mejores personas, pero luego hemos seguido igual. Te digo que hasta ahora no has sentido el poder del Evangelio, porque el objetivo y la función del Evangelio no son tanto producir decisiones, sino reformas. La verdadera tragedia de la religión en estos tiempos no es tanto que las masas no crean en ella, es que aquellos que profesan creer en ella no sean cambiados por ella, sino que más bien la utilicen para su conveniencia. Demasiado a menudo la religión actual tranquiliza la conciencia en lugar de despertarla y produce una sensación de satisfacción propia y de seguridad eterna en lugar de una conciencia de nuestra indignidad y pecaminosidad y de lo probable que es nuestra condenación eterna. El emocionalismo por ser muy sutil, es el enemigo más real del mundo evangélico. Estos abusos de la religión, estas perversiones del evangelio puro, dan gran fuerza a la popular acusación contra la religión de que ayuda en la vida precisamente porque la evita y que lo que llamamos salvación no es sino autoengaño y una sensación de satisfacción basada en un espejismo. Cuán falsa es esa acusación contra la religión en sí misma. Lo puede comprobar cualquier persona inteligente que lea la Biblia sin parcialidad ni prejuicios. Lo que a menudo me asombra es cómo puede alguien leer la Biblia sin sentir escalofríos y sin gran temor, porque mientras presenta a Dios en toda su perfección, ciertamente muestra al hombre tal como es y en su peor aspecto. Si existe alguna afirmación que se puede hacer con toda seguridad con respecto a la Biblia, es que no solo afronta la vida, sino que se deleita en exponerla tal y como es y en la peor de sus vertientes. ¿Por qué
sino un documento de la pecaminosidad, bajeza, necedad, locura e impotencia de la naturaleza humana. Es una lectura agradable. No hay pecado que conozca la naturaleza humana que no se haga constar aquí. La delicadeza y la moderación parecen quedar a un lado al irnos llevando de habitación en habitación. Es un retrato completo de la vida. Nunca se contenta con relatar meramente las virtudes y ensalzar los méritos de sus héroes. También nos habla de sus vicios y defectos. Nos muestra a reyes y a príncipes en medio de la pompa y la exhibición en sus tronos, y unos minutos después a aquellos mismos hombres revolcándose en el pecado y el crimen. Nos muestra la gloria y las infinitas posibilidades de la naturaleza humana y al mismo tiempo la vergüenza y la capacidad de hacer cosas terribles. Y va más allá y nos dice claramente que si no aceptamos lo primero como un don gratuito de Dios, nuestro destino es caer inevitablemente en lo segundo. Menuda droga. Qué extraña novela romántica es esta en la que se nos dice la cruda verdad acerca de nosotros mismos, se nos enfrenta a nuestros fracasos y deficiencias, se nos muestra nuestra propia naturaleza y se nos da algún aterrador atisbo del terrible abismo en que, fuera de la gracia de Dios en Jesucristo, inevitablemente caeremos. ¿Qué literatura hay que sea tan terrible como esta? Muéstrame el libro más morboso y sórdidamente realista que encuentres. Será igualado y superado con facilidad por una de las muchas historias relatadas en la Biblia. Y, además, se debe recordar siempre este hecho adicional. Los hombres y las mujeres que afirman afrontar la vida y verla tal como es, y que dicen lo peor de ella en sus libros y conversaciones, generalmente suelen tener el gran consuelo de que consideran la muerte como el fin. La tragedia para ellos acaba en la muerte, pero no es así en la Biblia. En un sentido, en la Biblia la tragedia comienza con la muerte. La vida es terrible para los que piensan, dicen los modernos, llena de tragedia, decepción y maldad, pero alegrémonos y saquemos el máximo provecho, porque pronto estaremos muertos y saldremos de nuestra desdicha. Sí, parece decir la Biblia. La vida es terrible, pero la verdadera tragedia se encuentra en el hecho de que la muerte no es el final, sino meramente un punto de transición a lo que será nuestro destino eterno. Si existe un documento que nos diga la verdad acerca de la vida y de nosotros mismos, ese es la Biblia. Nos dice lo peor y luego nos muestra lo mejor. Y el propósito de la predicación no es ocultar el pecado, sino exponerlo. No es decir a los hombres y a las mujeres que todo va bien, que Dios es amor y que no tienen por qué preocuparse en absoluto, sino decirles que tal como están las cosas, tal como somos todos, todo va mal, que Dios es nuestro juez y que, a menos que estemos preocupados, asustados y espantados ante esa perspectiva, no tenemos esperanza alguna. Ese es el mensaje de la religión que se puede encontrar por toda la Biblia, que se encuentra en estos versículos que hemos elegido como texto esta noche y que oro que por la gracia de Dios podamos ver todos antes de salir de aquí. La religión no se contenta con diseccionar y analizar la vida. Hace eso, pero no se detiene ahí. Tras exponer la vida, después de revelar sus terribles profundidades, después de analizar sus componentes fundamentales, no la deja hecha tiza, sino que, por la revelancia divina de Dios en Jesucristo, muestra la gloriosa posibilidad de una nueva síntesis, un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, sí, de una nueva humanidad y una nueva vida. La necesidad de esa síntesis se muestra claramente en estos versículos.